Hoy me encuentro aquí enfrente de las oficinas de Centauro Comunicaciones o Centauro Films, la productora de Gustavo Nieto Roa, empresa que produjo la serie 48 horas para existir. Vengo a una entrevista donde me van a preguntar acerca de la fotografía y el desarrollo de toda la parte de iluminación, paletas de color y eso que tuvieron que ver con la serie que acabamos de terminar. Allá al fondo está el señor Diego Sayek, quien me va a hacer la entrevista, y Anita, quien hoy va a ser de sonidista. Y ahora vamos a ver algunos apartes de la entrevista. Estamos haciendo unas entrevistas comunes y corrientes. Básicamente la idea es que te presentes, que digas cuánto tiempo llevas probando con esta cosa, cuál fue tu función, sí, qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo te fue, ok. No sé si quieras agregar más cosas con cosas técnicas, De pronto, sí, de pronto algo sí, más sería que enriquecería un poco el tema, sí, con lo estético, sí. Eh, ¿Cómo te pareció o qué te parece, cómo te vinculaste al proyecto? Okay. ¿Qué te parece el proyecto desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista técnico? Porque nosotros dos somos técnicos y lo entiendo y es distinto al otro. Y el tema es desde el punto de vista del contenido. ¿Okay? O sea, es una serie que trata unos temas que son medio cáusticos, son unos temas, además hay unos temas transversales todo el tiempo, o sea, está el youtuber, está el transversal, pero el tema es la homosexualidad y el Claro, el cambio transgenerismo. de Sí, género. con infancia atravesada de por medio, que es un tema difícil, nosotros tenemos hijos, entonces eso es algo Complicado. no fácil de llevar. Eh, entonces, eso y cómo pensás que va a recepcionar el público la serie. Como siempre, hay algunos inconvenientes en las cámaras, siempre algo puede fallar. Aquí en este momento estamos revisando el material de la primera parte de la entrevista porque parece que la cámara tuvo un fallo, pero ya lo solucionamos y vamos a continuar con la entrevista. En 48 horas para existir, la fotografía tiene parte de la paleta de color, la cual a su vez parte también del argumento de la historia. En esta historia tenemos dos protagonistas principales que son Cristian y Carla, los cuales ambos están pasando por un momento de incertidumbre. Cristian porque acaba de perder sus redes sociales y no sabe a qué se va a dedicar. Y Carla o Carlos está viviendo un cambio de género, lo cual le suscita muchos problemas en el colegio y en su entorno normal. Entonces decidimos junto con la guionista y el director que ese inicio de los personajes fuera muy neutral. Por eso la paleta de color, la iluminación y la atmósfera que lo rodea es muy fría. La atmósfera en el colegio, aprovechando que el mismo colegio donde filmamos nos dio colores azules y blancos, la fortalecimos creando un uniforme que también fuera azul con blanco y agregándole una atmósfera bastante fría, aprovechando que Bogotá la da con mucha facilidad. Y en el caso de Cristian, a pesar de que su entorno es muy colorido, en el momento donde comienza el conflicto, la, la direccionalidad de la luz, el contraste de la iluminación se vuelve mucho más alto. Entonces dejamos de trabajar un 2:1, que es casi parejo, para empezar a aumentar ese contraste en un 16:1, es decir, demasiada luz por algún lado y algunas zonas bastante oscuras. De esa manera se fue desarrollando la fotografía a lo largo de los capítulos hasta que al final, con la resolución, la fotografía se comienza a convertir en algo mucho más pastel, mucho más tenue, una iluminación más pareja y las paletas de color retornan nuevamente a una crominante en colores primarios, donde hay participación ya del color café, de los tonos ocres, es decir, el ambiente se vuelve mucho más cálido. Esto esperamos que los televidentes de la serie lo vean, lo sientan y lo entiendan, como a través del cambio
de lo que le ocurre a nuestros personajes en la historia, va cambiando también la fotografía. Fue un esfuerzo que se hizo por tener ópticas de cine. Trabajamos con cámaras Sony Alpha 7S2 en formato Full HD, pero en full frame, es decir, en cuadro completo, para generar mucha profundidad de campo, es decir, separar a veces a los personajes de su entorno. En otras ocasiones decidimos que el entorno estuviera agobiando a los personajes, dependiendo de la situación dramática que estuvieran viviendo, y creo que eso ayuda a contar un poco la historia. En este caso, y yo pues aconsejo a quienes se piensen dedicar a la fotografía, que siempre intenten que su trabajo ayude a desarrollar la historia a nivel argumental y apoye al actor en la puesta de cámara a su puesta en escena, es decir, que la cámara ayude a transmitir al actor los sentimientos. Y en el caso de una historia como 48 horas para existir, pues es súper fundamental. Espero que ustedes lo entiendan, les guste, lo disfruten. ¿Cómo te vinculaste a la historia? Hola. ¿Cómo te vinculaste a la historia? Uno. Dos. O cómo te vinculaste al proyecto, más bien. ¿Qué te parece la historia? ¿O qué punto de vista tienes en torno al tema que aborda la historia? Y el otro es cómo visualizas la reacción del público, de la audiencia en la historia o de la historia. Bueno, mi llegada a 48 horas para existir y a Centauro, que es la productora de este proyecto, fue gracias a una invitación que me hace mi amiga de infancia, Idania Velázquez, quien es la libretista de este proyecto, con quien no habíamos tenido la oportunidad de trabajar antes, pero pues nos hemos seguido de cerca el desarrollo de nuestras carreras, y hoy en día pues agradezco mucho que me haya hecho esta invitación, sobre todo porque tenía muchísimas ganas de participar en un proyecto que además estuviera dirigido por Gustavo Nieto Roa, un director a quien admiro mucho por su filmografía y porque ha llevado durante muchísimos años el cine colombiano a muchos espectadores. Entonces aquí se unieron tres cosas: la invitación de una gran libretista y amiga, el trabajo con un director con el que tenía ganas de participar, y una historia maravillosa. A mí me encantan mucho las historias que me permitan proponer cosas diferentes a nivel visual, pero en este caso la historia a nivel argumental también me apasiona, porque es un tema que hoy en día se está tocando mucho y tiene que ver con todo lo del transgénero, lo de el cambio de género, lo de la homosexualidad, lo de el respeto por los valores, los principios de las personas que tienen una identidad diferente a nivel sexual, diferente a la mía, por supuesto, pero todo esto me llamó muchísimo la atención, sobre todo tocado de una manera muy seria, muy responsable, con el apoyo de entidades como el ICBF, como la Alcaldía de Bogotá, y con un seguimiento muy importante de parte también de RTBC, quien es el canal para el cual estamos trabajando, y eso le garantiza a uno como profesional el hecho de estar en un proyecto serio donde se van a tocar los temas de manera de manera correcta, donde pensamos llegar a un gran público que también esperamos entienda a través de la historia todo este proceso que viven muchas personas a su alrededor. Entonces, para mí, enriquecedorcísimo la experiencia de este proyecto. Aprendí muchísimo trabajando al lado de un director integral como lo es Gustavo Nieto Roa, quien tiene el control de todo, desde la dirección de actores, desde la escritura del guión, desde la fotografía, porque Gustavo también le gusta mucho decidir dónde van las cámaras y narrar, ¿no? Narrar a través de las posiciones de cámara, orientar al director de fotografía, a la directora de arte sobre realmente qué es lo que quiere. Entonces es un director de esa dinámica, de una dinámica muy interesante,
a la cual por supuesto me adapté con facilidad, pero que me permitió aprender muchísimo. Igualmente compartir con un grupo de personas muy profesionales. Este proyecto permitió que trabajaran aquí tanto gente con mucha experiencia en el medio como gente joven, de la cual estuvimos todo el tiempo aprendiendo. Y por supuesto, se hizo un trabajo paralelo, así como lo estamos haciendo en este momento, un detrás de cámaras, se hicieron informes, toma de fotografías, que van a dejar un documento, un material bien importante, no solamente para las futuras generaciones, sino para enriquecer este trabajo que estamos haciendo.